Quiero enseñar un curso sobre lo desconocido en psicoterapia, es decir, sobre el arte de sostener lo desconocido vivo y presente a la vez que realizamos la práctica de hecho. Este arte equivale a la capacidad que en inglés se llama not knowing, o sea, la capacidad de estar sin saber. En este curso voy a referirme a este arte también con la palabra desconocimiento. Y ya desde mi apertura se puede sentir que hay una paradoja estructural en este curso, ya que enseñar algo sobre lo desconocido podría negar la capacidad de encontrarse en un estado de desconocimiento. Siempre que uno sabe algo, es más difícil encontrarse en un estado de desconocimiento. Tenemos entonces una paradoja estructural dentro del curso. Es importante decir en este momento, ampliaremos sobre esto más tarde, que el desconocimiento no es como la ignorancia. El desconocimiento es un tipo de arte que está relacionado a la apertura de un espacio deshabitado dentro de nosotros para que procesos creativos puedan generarse y salir a la luz. El tema del desconocimiento es muy amplio. Tiene sus orígenes en mundos o en tradiciones espirituales y místicas, y también científicas y creativas y psicológicas, y yo voy a utilizar principalmente como un punto de origen el lenguaje de un psicoanalista de nombre Wilfred Bion, que ingresó, se puede decir, el arte del desconocimiento dentro del mundo de la psicoterapia. En otras palabras, podemos referir a Bion como el guardador de lo desconocido en la disciplina de psicoterapia. Entre tantos conocimientos psicoanalíticos, él intenta generar un lenguaje que apunta y que incluye a lo desconocido de forma inherente. Esta es una razón por que el lenguaje de Bion no es sencillo de comprender al leerlo originalmente, y este curso, además de enseñar sobre el desconocimiento, sirve también una buena base para comprender el lenguaje de Bion y sus conceptos, una base que permitirá más adelante una entrada creciente a su mundo, hasta la capacidad de poder leerlo de forma independiente. Ahora, cuando pienso en una persona que está por insertarse en el lenguaje de Bion, muchas veces recuerdo la escena de la película Matrix, en la que Morpheus le ofrece a Neo dos píldoras, una píldora azul y una píldora roja. Y si Neo toma la píldora azul, como recordamos, se despierta en su cama como si nada hubiera ocurrido y se olvida de todo. Contrariamente, si toma la píldora roja, de hecho abre una puerta para el contacto con ciertas verdades que son bastante estremecedoras, alteran el orden existente. Todos los que entran a este curso o al comienzo del estudio del lenguaje de Bion, de hecho señalan que hay en su mente algún tipo de motivación para tomar la píldora roja, algún tipo de motivación para acercarse al contacto de forma verdadera. Uno de los libros que me sirvieron mucho para la preparación de este curso se llama El pensamiento clínico de Wilfred Bion. Es un excelente libro sobre el lenguaje de Bion, escrito por la pareja de psicoanalistas Joan y Neville Symington. En ese libro ellos escriben: Bion fomenta que renunciemos a la comodidad psicológica, marchar adelante hacia lo desconocido y arriesgarnos al temor. No solo con la verdad, sino también con el temor. Quiero también recalcar algo. Desde el punto de vista de comprensión de Bion, la palabra principal, a mi parecer, es la palabra verdad. El tema de la verdad puedo decir que no exagero hasta cuánto es central en el lenguaje de Bion, a punto de que verdad es simultáneamente un concepto abstracto, un concepto muy concreto. Y poco a poco aprenderemos cómo Bion hizo referencia a la verdad. Pero otra cita del mismo Bion, relacionada a la verdad. Bion escribe que a base de su experiencia, veremos que un crecimiento mental saludable depende de la verdad de la misma manera que un ser vivo depende de los alimentos. Si está falta o está ausente,
la personalidad se degenera. Quiero detenerme un momento en esta frase fuerte. El crecimiento mental saludable depende de la verdad de la misma manera que un ser vivo depende de los alimentos. Esto quiere decir que los hombres, los humanos, necesitan para el crecimiento de su personalidad estar en contacto con la verdad, tal como necesitan de los alimentos, estar en contacto con la verdad, con verdades, ser sinceros consigo mismos, ser sinceros con su experiencia. Si no están en contacto con la verdad, si no pueden relatarse la verdad a sí mismos o estar en contacto con la verdad de otros, en su personalidad falta, según Bion, algún elemento de desarrollo. El tema de estar alimentado por medio del contacto con la verdad está relacionado de una manera profunda con el arte del desconocimiento. Podría decir que el arte del desconocimiento está relacionado con el arte de estar en contacto con la verdad como una formación que se desarrolla del infinito o del caos y toma una forma. Podríamos decir entonces que este movimiento se puede realizar solo si tenemos la capacidad de soportar el desconocimiento, si tenemos la capacidad de estar en contacto con lo desconocido. El tema de estudiar a Bion, del que comencé a hablar al principio, de la paradoja de enseñar algo relacionado al desconocimiento, Symington y Symington en su libro escriben que mientras quien estudia a Bion conoce más historias psicoanalíticas, así hay menos posibilidades de que comprenda a Bion. Es decir, el conocimiento existente en psicoanálisis no ayuda, incluso podría interferir en la comprensión del pensamiento de Bion profundamente. Bion no es una persona que creó otra teoría psicoanalítica. No es una persona que refleja un caso particular del psicoanálisis. Al contrario, Bion trazó un lenguaje que incluye dentro de él al psicoanálisis como un caso particular, como un conjunto de interpretaciones particulares que pueden apuntar a ciertas verdades. Pero su lenguaje es mucho más amplio y dentro de él, el psicoanálisis es solo un caso particular. Lo digo también ya que aquellas personas que ingresan en el estudio de Bion y están preocupados que no conocen una base teórica, psicoanalítica, y por ello les resultará difícil meterse en ello, la verdad muchas veces es lo contrario. Cuanto más abierta está la mente cuando se ingresa al curso, con una mente que no sabe, es más fácil entender de forma simple las cosas sobre las que Bion habló. Esa paradoja existe cuando uno quiere enseñar a Bion y sus conceptos, ya que mientras más se cultiva el conocimiento sobre Bion, conocimientos adquiridos, conocimientos acumulados sobre Bion, sobre su vida, sobre sus conceptos, y este conocimiento está apilado en la cabeza como un conjunto de informaciones, así es difícil de aplicar lo que Bion enseñó. Bion no enseñó como otros teóricos, que hay personas que lo siguen. Por ejemplo, hay en el mundo psicoanalítico freudianos, kleinianos, kohtianos, lacanianos, winnicottianos. Bion no hubiera querido que hubiese bionianos, personas que lo imitan o que estudiaron su lenguaje hasta el final y hoy saben recitarlo y ser exactamente como él, fieles a su modo. Todo el objetivo en el lenguaje de Bion es que el alumno pueda desarrollar el pensamiento original de sí mismo, la capacidad de pensar por sí mismo sobre lo que sucede. ¿Qué sucede frente a él? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede en el presente? Y no estar cerrado o sobrepasado de conocimientos existentes. Es importante decir esto al comienzo del curso. No estamos en un curso de historia en el que hay que acumular hechos y recitarlos dentro nuestro. Estamos en un curso que intenta otorgar legitimación al pensamiento original y al modo específico de cada una de las personas que estudian.